Bueno, sábado 5 de septiembre, a las 10 de la mañana, continuamos estas extraordinarias jornadas que además están resultando extraordinarias, sinceramente, por la calidad de los ponentes, como he venido diciendo estos días, y hoy tenemos otra vez, repite, una persona que pese a, bueno, pues es una persona joven, tiene una experiencia dilatada, es farmacéutica, es criminóloga, sexóloga y experta en violencia de género. Y hoy nos estaba diciendo, nos estaba comentando fuera de micrófonos que muy probablemente sea una de las cuestiones, la violencia sexual, que más afecta en todos los aspectos sentimentales, afectivos, psicológicos, etcétera, a las mujeres, ¿no? Y bueno, pues es una conferencia, ella es muy especialista, en la que se siente además muy a gusto, ¿no? Es decir, hablando de sus cosas, ¿no? Porque es un conocimiento extenso. Y lo único que quiero es pues, agradecer su presencia con nosotros, que igual que todos los días hago, para finalizar, agradecer al Ayuntamiento de Villa del Prado en la oportunidad que nos está dando a todos de colaborar a FCI en este tipo de ponencias y bueno, pues que esto llegue al mayor número de personas. Dicho todo lo cual, no me enrollo más y toma cuenta. Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que lo has expuesto muy bien. Bueno, mi nombre es Raquel. Voy a realizar la ponencia sobre violencia sexual. Lo que ocurre es que para hablar de violencia sexual, sin duda, voy a tener que hablar de la educación sexual que recibimos, de la imagen que tenemos en la sociedad del sexo, ¿vale? Porque yo creo que todo eso es lo que nos va a ayudar a entender realmente el alcance que tiene actualmente la violencia sexual en nuestra vida, en nuestro día a día, comprender mejor su naturaleza y, por lo tanto, comprender mejor cuáles son las herramientas para poder, bueno, pues para poder prevenirla, para poder erradicarla posteriormente. Si hay alguna duda, al igual que en la ponencia anterior sobre violencia de género, me podéis escribir bien por el chat, ¿de acuerdo? O bien al final de la ponencia dejaremos unos minutitos para que podáis escribir o podáis decir directamente preguntas, ¿vale? Y yo intentaré siempre responderlas. Si por lo que sea no tengo la respuesta ahora, yo me comprometo siempre a buscarla, a prepararla de la manera correcta y poder pasarla porque siempre la duda que tenga una persona pueden ser las dudas que tengan todos los demás, ¿vale? Pues sin más dilación voy a empezar con la presentación. Lo que voy a hacer es compartir pantalla. Pascual, por favor, si me puedes habilitar la función de compartir la pantalla, te lo agradezco. A ver, Pascual, ¿me escuchas? Está habilitada, ¿eh? La tienes habilitada. ¿Ya está? Vale. A ver, yo creo que sí. Ahora sí, vale, ahora lo tenemos, perfecto. Muy bien. Pues nada, sin más, comenzamos. Vale, bueno, como he comentado antes, vamos a hablar de violencia sexual. Yo soy criminóloga, soy técnica de violencia de género, sexóloga y desde hace poco agente de igualdad. Entonces, pues mira, no está ni actualizado porque ha sido hace poco. Entonces, vamos a intentar hablar del sexo y de la violencia sexual desde varios puntos de vista, ¿no? Igual que ocurría con la violencia de género, que siempre intentaba dar un poco más el punto de vista jurídico, el punto de vista social, el punto de vista victimológico, etcétera. Voy a intentar hacer lo mismo con la violencia sexual porque me parece que además podemos hacer así un enfoque mucho más global y podemos entender mejor en toda su totalidad este tipo de violencia. Como he comentado también, para hablar de violencia sexual no puedo dejar de hablar de la educación sexual que tenemos actualmente o que hemos tenido hasta ahora y de el imaginario, digamos, que hay en la sociedad sobre el sexo. Voy a recordar muy brevemente, puesto que esto ya lo dije en la ponencia sobre violencia de género, las diferencias que existen entre lo que es el concepto de sexo y el concepto de género. Recuerdo que el sexo es algo biológico, es algo que se nos transmite de manera genética y es la diferencia que se establece entre hombres y mujeres, entre machos y hembras y se estable en el tiempo. El sexo es nacer con un aparato reproductor
por ejemplo, que sean unos testículos y un pene, o bien una vagina con su útero, con todo, ¿de acuerdo? Mientras que el género es un constructo social. El género, por lo tanto, es un constructo cultural, es aprendido, y todo lo que es aprendido ya dijimos que puede ser desaprendido, y es lo que establece la diferencia entre lo masculino y lo femenino. Por lo tanto, como es aprendido, no es estable, se puede ir modificando en el tiempo. Género significa que cuando nosotros nacemos con un órgano reproductor masculino, por ejemplo, nos van a vestir de azul, nos van a apuntar a juegos de pelota, nos van a pensar que somos fuertes, rudos, valientes, mientras que si nacemos con un aparato reproductor de mujer, de hembra, nos van a vestir de rosa, nos van a regalar muñecas, van a decir de nosotros que somos unas princesitas muy delicadas, etc. Ya os digo que en esta parte voy un poquito más rápido porque lo expliqué en la formación pasada del último lunes, ¿vale? Y me quiero centrar más en lo que es violencia sexual, pero creo que es muy importante explicar todo esto porque al final es la base de la desigualdad, ¿vale? Con este género es donde se nos crea la desigualdad, porque recordemos que el género tiene una serie de mandatos de género impuestos. Los mandatos son autoimpuestos, es decir, nos los autoimponemos nosotras o nosotros mismos, ¿de acuerdo? Para intentar encajar en la sociedad. Por ejemplo, estos son ejemplos, son muy poquitos, hay muchos más y según las vivencias de cada persona serán de una manera o serán de otra, pero bueno, para poder un poquito ver que es un mandato de género, en el caso de los hombres hemos puesto lo siguiente, pues que tengan que llevar siempre ellos, ¿no?, la iniciativa en la relación, tener que ser unos caballeros, tener que ser un hacha en el sexo y saberlo todo sobre él. Veremos el porqué de esto hoy en la formación sobre violencia sexual. También, por ejemplo, que tengan que ser el sustento siempre económico de la familia, ¿no?, el que se encarga al final pues, de todas las cosas. Cuando nosotros no cumplimos con estos automandatos de género que nos imponemos para poder encajar, ¿qué ocurre? Que nos sentimos precisamente lo que acabamos de decir, sentimos que no encajamos, ¿de acuerdo? Aquí es donde también empiezan algunos problemas, ¿no?, de no encajo en la sociedad o no encajo en lo que se supone que la sociedad espera de mí. Y lo que la sociedad espera de nosotros se denominan estereotipos de género. Aquí tenemos, ¿de acuerdo? Los estereotipos de género es lo que piensa la sociedad sobre lo que es ser hombre o lo que piensa la sociedad sobre lo que es ser mujer, ¿de acuerdo? Mientras que los mandatos nos los autoimponemos obligadamente nosotros y nosotras, los estereotipos nos los impone la sociedad. Es esa idea que tiene la sociedad. Pues, por ejemplo, en el caso de la masculinidad, ¿vale?, en el caso de los hombres y del género masculino, lo que se espera, esos estereotipos de género que impone la sociedad, suelen ser que tengan la razón, están mucho más vinculados con la violencia, con la creatividad, la inteligencia, la fuerza física, el concepto de poder y de independencia, de sacrificio, etc. Mientras que en los estereotipos de género femeninos encontramos la intuición, la solidaridad, la curiosidad, la subjetividad, la debilidad física, la sensibilidad, la sumisión, etc. ¿Qué ocurre? Que estos objetivos o estos calificativos ni son buenos ni son malos por separado. Lo que ocurre es que cuando juntamos unos calificativos de una determinada manera por un lado y los separamos tanto de los otros, empieza a haber ciertas desigualdades, porque vemos que los estereotipos masculinos suelen estar más relacionados, como hemos visto, bueno, pues con el poder, con la fuerza, con el liderazgo, mientras que los femeninos están más vinculados pues, a una ensoñación, a una sumisión, a una debilidad, ¿de acuerdo? Y aquí es cuando, como hemos dicho, en el género comienza a haber la desigualdad. Esto lo podemos ver muy bien a través de este pequeño gráfico que fijaros que es, bueno, perdón, gráfico no, este esquema. Fijaros que es muy simple, pero creo que nos ayuda mucho a entender la posición social histórica que se ha vivido y que estamos viviendo todavía, aunque estamos dando pasitos para que esto se elimine, ¿vale? De lo que es el machismo en la sociedad. Nos imaginamos una escalera, ¿vale?, con diferentes escalones y en función del sexo que tengamos al nacer ya directamente nos van a poner en un escalón o en otro. Si nacemos con un sexo femenino, si nacemos con un sexo de mujer, nos van a poner en un escalón más bajo que si nacemos con un sexo de hombre, que nos van a poner en un escalón más alto.
A partir de aquí entra en juego el constructo social del género. Y el género, con sus mandatos y con sus estereotipos, lo que va a hacer es que mientras a unos les da una serie de privilegios, porque recordemos que los mandatos de género y los estereotipos de género masculinos tenían el poder, tenían el liderazgo, tenían la fuerza, lo que hace es que le da esa serie de privilegios y los mantiene en ese escalón de arriba, y a nosotras, a las mujeres, lo que ocurre es que nos va a oprimir. El género nos oprime a través de los estereotipos y de los mandatos de debilidad, de sumisión, de cuidados, etc. Esto hace muy difícil que nosotras podamos igualarnos y subir a ese escalón para estar a la misma altura que los hombres. Pero poco a poco, gracias a los movimientos sociales que están surgiendo, gracias al feminismo, gracias a políticas públicas de igualdad, lo estamos consiguiendo en mayor medida que en la historia, además, muy reciente, porque ha habido estos cambios están siendo muy recientes. Voy a poner dos ejemplos que yo creo que, bueno, son un poco duros, pero se entiende muy bien lo que es la opresión por sexo, porque realmente las mujeres estamos oprimidas por nuestro sexo, estamos oprimidas por nacer mujeres, ¿vale? Y esto se ve reforzado por el género. Por lo tanto, por eso a lo mejor podríamos escuchar, ¿no?, que uno de los lemas así más del feminismo es la opresión del género, ¿no? Es quitarlo, abolir el género, porque esto nos perjudica a las mujeres, pero también a los hombres, porque les pone esa mochila, ¿no?, de tienes que ser siempre el que lleve el dinero, tienes que ser siempre el que dé el primer paso. Entonces, digamos, como ese objetivo tan importante de abolir el género. Bueno, pues dos ejemplos que hay sobre opresión por sexo ocurren con las mujeres en China y en la India. Como sabréis, en China hay una superpoblación, por lo tanto ocurre, y en una mayor medida de lo que realmente pensamos, que cuando una mujer se queda embarazada y se queda embarazada de una niña, ya le dicen que el sexo del bebé que va a tener es una niña, hay una cantidad ingente de abortos. ¿Por qué? Porque no quieren tener más niñas, porque más niñas significa que luego pueden tener más hijos esas niñas, ¿no? Entonces, como que la población cada vez se hace mayor. En China está muy mal visto, o hasta hace poquito estaba muy mal visto, también están intentando cambiarlo poco a poco. El tener niñas, las niñas no estaban bien recibidas, no eran bien vistas, porque digamos como que favorecían la superpoblación. Entonces, hay muchos abortos en China cuando la mujer que está embarazada le dicen que el bebé que espera es una niña. Por otro lado, en la India también hay una opresión muy grande por sexo, y es que en el caso de las mujeres hay tanto miedo a perder el empleo por quedarse embarazada, porque hay además más dificultades para poder conseguir métodos anticonceptivos. Hay tanto miedo a quedarse embarazada y que por lo tanto las expulsen del trabajo porque lo necesitan para poder sobrevivir, que muchas mujeres lo que hacen es que directamente se extirpan el útero, ¿de acuerdo? Para poder así tener la tranquilidad, entre comillas, tranquilidad, de saber que no pueden quedarse embarazadas y que por lo tanto no pueden perder el trabajo. Estas opresiones y estas violencias son por el hecho de tener un sexo femenino, ¿de acuerdo? Entonces creo que son dos ejemplos bastante claros. Bueno, pues teniendo ya clara esta base, ¿no?, de que, como dijimos también en la formación pasada, nosotras estamos en un escalón más abajo y los hombres están en un escalón más arriba, y eso va a marcar todas las violencias que vivimos, ¿vale? Y todo el movimiento y toda la lucha que se está llevando a cabo a través del feminismo y de la búsqueda de la igualdad, ¿vale? Teniendo clara esta base, vamos ahora a conocer lo que es la violencia sexual. La violencia sexual está muy marcada por la pornografía y por la educación sexual que recibimos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a dejar lo que es los conceptos de violencia sexual para el final de la formación, porque me parece que los vamos a comprender mejor sabiendo el concepto que tenemos actualmente en la sociedad occidental, sobre todo, de lo que es el sexo, ¿vale? Entonces, para conocer o para saber lo que la gente piensa del sexo y demás, no podemos dejar de hablar de pornografía y de educación sexual. La pornografía y la educación sexual, que ahora después entraremos más en ello, han realizado una serie de cambios en la sociedad, que
que han hecho que esta se hipersexualice, ¿vale? Está hipersexualizada. Y además están hipersexualizadas las mujeres, ¿de acuerdo? Yo creo que más o menos me va a dar tiempo, así que lo voy a hacer. Os voy a poner un vídeo, ¿vale? No sé si no lo voy a poner, no sé si lo escucharéis, pero como está subtitulado lo podemos ver, ¿vale? Quiero que nos fijemos en las preguntas que le hacen a artistas, ¿vale? Ella es la actriz y le pregunta no por su actuación, sino por la ropa interior que lleva. A su compañero no se lo pregunta, ¿de acuerdo? Por supuesto que es inapropiado, ¿no? Preguntar. ¿Veis? Aquí también hablamos un poco de lo que se espera de nosotras, que siempre estemos sonrientes, que nosotras siempre estemos buscando un hombre, por así decirlo. Nos consideran superficiales. Siempre se espera, ¿no? Que estemos sonrientes, si no es raro. Siempre pendientes de nuestro físico. Nuestra carrera da igual, ¿no? Da igual nuestro éxito, nuestro trabajo. Qué decepcionante, ¿no? Que en lugar de preguntarle por su carrera, por su trabajo, le pregunten por un hombre. No. ¿Vale? O sea, fijaros que parece que da igual lo mucho que trabajemos o parece que da igual lo mucho que nos esforcemos, que al final siempre prima más nuestra vida sentimental, nuestro físico, etcétera, ¿de acuerdo? Eso es hipersexualizar siempre a las mujeres, porque no nos interesa su trabajo, sino su físico, su vida, su cuerpo, que estén deseables, ¿no? Para el otro sexo, para los hombres en este caso, porque además fijaros que las vamos a ver también que hay como una heterosexualidad muy fuerte en todo este tipo de preguntas, ¿no? Siempre es un hombre el que se las pregunta hacia una mujer. Hablo también, para hablar de hipersexualización en la sociedad, de un proyecto que se realizó hace ya bastantes años, que se llama Las mujeres sin cabeza de Hollywood, ¿vale? Que lo que hicieron fue recopilar carátulas de películas. Y bueno, pues os las voy a mostrar un poco, son todas películas diferentes y son todas películas de verdad, ¿vale? No hay nada inventado, no hay nada hecho, ¿vale? Y podemos observar que es que prácticamente no hay caras, o sea, simplemente vemos piernas, cuerpos normativos además, cuerpos, digamos, que en la sociedad encajan como sexys o como deseables. A los hombres sí les podemos ver las caras porque ellos sí interesan, ¿no? Pero de las mujeres, pues nada de nada, siempre piernas, cuerpos, culos, tetas, etcétera. Parece que somos niños pequeños y lo que nos gusta. Me detengo un poco en Wonder Woman porque nos la vendieron un poco como película súper feminista porque la protagonista era una mujer. Y creo que hay un concepto que todavía no cala en la sociedad. El hecho de que la mujer sea protagonista no significa que sea feminista, ni muchísimo menos, ¿vale? Porque aquí podemos ver a Wonder Woman con una minifalda minúscula, realmente minúscula, con una coraza que pues poco te va a proteger, ¿no? Porque con todos los hombros al descubierto, con la zona del pecho al descubierto, está hipersexualizada. Y sin embargo nos la venden como que es algo súper feminista porque la que es la prota es una mujer. Entonces, creo que tenemos que quitarnos esa venda de que el hecho de que sean mujeres las protagonistas no significa ni muchísimo menos que sea una peli feminista, ni que sea una peli que busca la igualdad, ni nada, ¿no? Tenemos que ir un poco más allá del concepto, ver que está hipersexualizada, ¿no? En la carátula con esa ropa que yo lo siento mucho, pero vamos a pensar, por ejemplo, en Iron Man, con su super traje, o en el Capitán América, o en Thor, que vale que también tengan sus cuerpos hipersexualizados, pero su ropa les protege, es una armadura. Fijaros que en las mujeres no, ¿vale?
Son todo pelis diferentes, como he dicho, y no sé por qué debe ser que en Hollywood hay cierto fetiche sexual con el tema de las piernas y con este tipo de carátulas, porque fijaros, o sea, es abrumador, realmente abrumador. Y no nos damos cuenta de todo esto hasta que no lo vemos. Y claro, ocurre lo que hablábamos en la anterior formación, hablamos del proceso o del problema de la indefensión aprendida, que es ese estado psicológico que se manifiesta cuando una persona comienza a sentir que es incapaz de modificar la situación que está viviendo, ¿vale? Que hagamos lo que hagamos, que con nuestra conducta o con nuestros actos no podemos influir en el resultado obtenido. Pues durante todo esto, que además la indefensión aprendida vimos que de manera muy específica se podía dar en las víctimas de violencia de género, se puede observar que también en un estado quizás no tan específico, sino más general, se da en la población femenina, que es que durante muchos años hemos pensado que, jolín, es que no podemos hacer nada para cambiar esto porque está tan fuerte el peso de la sociedad sobre nosotras que no podemos cambiar la hipersexualización, la violencia, etc. La verdad es que poco a poco, pues con cambios como las sufragistas, con cambios como leyes de igualdad, planes de igualdad, estamos cambiando, ¿no? Estamos saliendo de esta normalización de violencia y de hipersexualidad. Y fijaros hasta dónde está hipersexualizada la sociedad, que me voy, por ejemplo, hay muchísimos más, ¿vale? Pero creo que he cogido unos ejemplos así más significativos y más esclarecedores. Me voy, por ejemplo, cuando llega Carnaval y nos ponemos a buscar disfraces y podemos encontrar varios disfraces. Tenemos el de bombero y el de bombera sexy. Tenemos el de médico y el de médica sexy. El de enfermero y enfermera sexy. O sea, todo, absolutamente todo. Para la mujer tiene que ser sexy, mientras que el hombre va disfrazado normal porque en Carnaval, aquí por lo menos en España, hace frío. ¿Qué ganas tenemos de ponernos una minifalda y un top con el cual nos vamos a helar, ¿no? Y aún así, todos los disfraces que son considerados para mujeres se denominan sexys y tienen una cantidad de tela más bien escasa. Pero es que si vamos más allá, vemos que cogemos un disfraz de niña para 5 años y te pone a lo mejor mariquita sexy o flor sexy. Estamos hipersexualizando a las niñas y también esto lo podemos ver en los concursos de belleza, ¿vale? Pensad que hay concursos de belleza de niñas. No he sido capaz de encontrar concursos de belleza de niños. Si alguien, por favor, los encuentra o conoce de ello, que me lo diga, que me lo comunique, que yo se lo voy a agradecer enormemente, pero es que no he encontrado concursos de belleza de niños, de varones, ¿vale? Pequeños, mientras que de niñas, sí, hay a raudales, a raudales. Y qué pena que con 5 años tengamos que ver a niñas maquilladas, tengamos que ver a niñas peinadas, con unos rizos o con unos peinados exagerados, con una ropa hipersexualizada, con minifaldas, con tops. Es realmente preocupante, pero vuelvo a decir que lo tenemos un poco incluso tan normalizado, nos ha pasado tantas veces que ya, pues bueno, pues nos da igual. Y también podemos observar este tipo de hipersexualización en los folletos de ropa, ¿vale? Quiero que pensemos en folletos de ropa o en la web o en cualquier cosa, ¿vale? Donde se muestre un modelo que está posando. Si os fijáis en las poses masculinas, si nos fijamos en las poses de los hombres, vamos a ver que normalmente tienen poses como de liderazgo, ¿no? Pecho arriba, barbilla arriba, aquí estoy yo mostrando fuerza, ¿de acuerdo? Y si nos fijamos en las poses de mujeres, pues es que no tengo casi a veces ni palabras para nombrarlo, ¿vale? Creo que lo vais a ver mucho mejor con el proyecto que realizó Yolanda Domínguez. Ella es artista, ¿vale? Y realizó un proyecto denominado Poses, que os lo voy a mostrar también por aquí. Mira, ay, que no quiero ver esto. Aquí. Que lo que hizo fue coger poses de modelos de publicidad de altas firmas de ropa y lo hizo en la calle. Entonces, claro, la gente se alarmaba mucho porque son poses que es que parece que estamos enfermas o que estamos desmayadas, ¿no? Pues aquí tirada en el suelo, por ejemplo, o poses absurdas, ¿no? Con el bolso en la cabeza, el bolso tapándome la cara, con las manos dentro de la boca. O sea, son poses que no tienen absolutamente ningún sentido, pero ningún sentido, de verdad. También existe, a ver si soy capaz, aquí. Hay una cuenta en Twitter, yo la recomiendo porque ya, pues, para intentar ver un poco esto con un poco de humor, ¿no?
para poder luchar contra el sistema, pero desde un punto de vista que no nos desgaste tanto, a veces hay que hacerlo desde el humor. Hay una cuenta en Twitter que se denomina Modelos con ciática, ¿vale? Y yo la recomiendo para echaros unas risas. Son fotos reales de modelos de ropa. Por favor, nos fijamos en las poses que tienen estas chicas. O sea, de verdad. Es que además pienso que ni siquiera se puede observar bien con claridad el vestido. Son fotos reales, de catálogos de ropa de verdad. Creo que no hay ni una sola espalda recta. Bueno, es que es tremendo, ¿vale? Es tremendo. Y donde también se puede observar muy bien la hipersexualización y la violencia hacia las mujeres, sin ninguna duda, es en la música, ¿vale? Por no extenderme más, no voy a poner la canción, pero os lo dejo por aquí para que lo podáis ver, ya que se está grabando la formación. El vídeo se llama Ni malas ni vuestras, ¿vale? Y lo que hace es recoger pequeños fragmentos de diferentes canciones que yo creo que absolutamente todo el mundo en algún momento de nuestra vida hemos escuchado, pero claro, las escuchamos de manera automática como robots y las cantas. Y cuando te paras a mirar las letras, hay una, por ejemplo, voy a dejarla, fijaros en esta. Si te encuentro con otro, te agarro y te mato, te doy una paliza. O sea, fijaros, ay, 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 una rancherita. Es tremendo, ¿de acuerdo? Yo os recomiendo que empecemos a investigar, que empecemos a mirar, porque vamos a descubrir que hay mucha, mucha violencia y mucha hipersexualización en todo nuestro alrededor. Como os comentaba, bueno, esto de los disfraces de carnaval, ¿no? Que va a llegar un punto que nos vamos a querer disfrazar de mano del Grand Prix, que es como el disfraz menos sexy del mundo, y de alguna manera van a encontrar para sexualizarlo y para que sea disfraz de mano del Grand Prix de mujer, sexy. Vamos, lo tengo clarísimo. Mucha culpa de esta hipersexualización y de muchos problemas que tenemos en la sociedad actualmente con la violencia sexual tienen que ver con la pornografía. Veréis, en España, la edad en la que se inician los niños a ver pornografía es de 8 años. Es una edad muy temprana y además ocurre un problema muy grande, y es que con 8 años todavía, en el sistema actual que tenemos, no hemos recibido, bueno, ni con 8 ni con mucha más, no hemos recibido ningún tipo de educación sexual. ¿Qué ocurre, por lo tanto? Que si yo con 8 años no tengo todavía ningún tipo de referencia ni de lo que es el sexo, ni lo que es una relación, ni nada, y lo que yo veo es la pornografía, la única referencia, la única verdad que voy a conocer es la que yo estoy viendo en esa pornografía. Si yo sigo creciendo, sigo consumiendo pornografía, a mí me siguen sin explicar y me siguen sin dar información sobre relaciones, sobre sexo, sobre sexualidad, sobre autoconocimiento, etcétera, voy a seguir pensando y voy a seguir aprendiendo de la pornografía. Y va a llegar un punto en el que yo piense que la pornografía es lo normal, es la verdad, ¿vale? Nada más alejado de la realidad. La pornografía, en muchos casos o en muchos movimientos, está considerada un tipo de violencia sexual porque lo que genera es un desaprendizaje del sexo y lo que genera muchas veces es violencia sexual, que más adelante veremos en qué consiste, en cómo se desarrolla, en la naturaleza que tiene, ¿vale? Además, algo muy importante que hay que tener en cuenta es que la pornografía es ficción. La pornografía es ficción. Ya no voy a entrar en si es mejor, es peor, me da igual. Toda pornografía es ficción. Es una película, es un vídeo. Hay un ejemplo que pongo siempre y que además creo que funciona muy bien, y es que si yo, por ejemplo, veo la película de Fast and Furious, la de los coches, la veo 28 veces, o 100, o 200 veces, si posteriormente de haberla visto tantas veces cojo un coche, me siento, arranco, ¿voy a saber aprender a conducir un coche de carreras por haber visto la película tantísimas veces? Pues probablemente no. Pues con la pornografía ocurre lo mismo. Da igual que yo consuma muchísima pornografía, porque eso no va a hacer que luego yo, cuando me tenga que enfrentar a una relación sexual, a un acto sexual o a lo que sea, no voy a saber porque no me está enseñando, porque es ficción, no es realidad. Además, la pornografía es muy dañina porque no muestra la realidad ni de los cuerpos, ni de las prácticas sexuales, ni de una relación sana, ¿de acuerdo? Y por lo tanto no debe ser un referente, no debemos aprender de ella.
¿Qué ocurre? Que es muy diferente consumir pornografía o ver pornografía, que aquí ya no voy a entrar en debate de si es bueno o es malo, porque yo, por ejemplo, a nivel personal estoy en contra, ¿no?, de la pornografía, por lo que he dicho antes, porque considero que fomenta muchísima violencia. Pero no se puede negar que no es lo mismo consumir pornografía cuando ya tienes una base de educación sexual o cuando ya tienes una base de experiencia previa, que sabes que lo que estás viendo es ficción, a cuando consumes pornografía, como hemos dicho antes, cuando tienes 8 años y no tienes ningún otro tipo de referencia. ¿Vale? Es muy diferente porque con 8, 10, 12, 13, 14 años en adelante es la única base que tienen, es la única educación sexual. Por eso es tan importante hacer hincapié en que es necesario una educación sexual temprana. Enseñar en algo no significa que yo esté animando a los chavales y a las chavalas a mantener relaciones sexuales. Estoy animando a que aprendan para que cuando se enfrenten a cierto tipo de cosas, ya sea a nivel de vídeo en pornografía o ya sea a experiencias propias, sepan lo que están viviendo y sepan cómo tienen que actuar. Yo siempre pienso que la información, el conocimiento y la educación nunca es suficiente y nunca está mal. ¿Vale? A raíz de la pornografía y a raíz de la hipersexualización que tenemos en la sociedad, el concepto de sexo y todo lo que le rodea, bueno, pues tiene una serie de connotaciones, tenemos un imaginario en nuestra mente, ¿no? Hablando de pornografía, quiero que pensemos normalmente en el papel de las mujeres que tienen en los vídeos. En un porcentaje muy alto, suelen ser mujeres vejadas, suelen ser mujeres maltratadas, mujeres violentadas en los vídeos, ¿vale? Fijaros que cuando ocurrió el caso de La Manada, hubo un pico de búsqueda en las páginas pornográficas del vídeo de La Manada. Como no se encontró, hubo un pico de búsqueda en vídeos pornográficos de violaciones en manada. Mientras la sociedad, de cara al público, de manera mayoritaria, se escandalizaba por lo ocurrido, hay otra parte que lo que hacía era buscar en internet vídeos de violaciones en manada porque eso les excitaba. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que empezar a plantearnos por qué excita la violencia, ¿vale? ¿Por qué está ocurriendo esto? Nos planteamos así ciertas preguntas que nos van a ayudar luego también a entender la violencia sexual. Y es qué entendemos por sexo, qué son los preliminares, cuándo empieza una relación sexual, cuándo acaba, qué finalidad tiene, ¿vale? Bueno, pues estas preguntas, voy a poner aquí, que las tengo aquí, perdón, que se me ha saltado la diapositiva. Estas preguntas, si las contestamos ahora mismo, o qué nos dice la sociedad, o qué nos ha enseñado la pornografía para contestar este tipo de preguntas. También os diré que está cambiando ya mucho, que cada vez la mente se está abriendo más, pero bueno, hasta hace unos años podíamos contestar de la siguiente manera. Que el sexo es satisfacer una necesidad, que los preliminares son una serie de acciones previas a la penetración, porque el fin último es esta penetración, y que empieza con tocamientos de carácter sexual y acaba cuando el chico llega al orgasmo o decide terminar. Esto lo podéis ver en los vídeos pornográficos. El 99% de los vídeos pornográficos terminan cuando el chico eyacula o cuando el chico alcanza el orgasmo, ¿de acuerdo? Y también, bueno, pues que el hombre tiene un mayor deseo sexual que la mujer y por lo tanto le es más difícil controlar esos impulsos, ¿vale? Vamos a ver cuáles son las respuestas reales, ¿no? Desde la sexología, desde la sociología, se van estudiando y vemos que realmente eso que pensábamos que era el sexo o que la sociedad pensaba no es tan así. Para empezar, tener sexo o tener una relación sexual no es satisfacer una necesidad, sino satisfacer un deseo, ¿de acuerdo? No es necesario el sexo, nadie se ha muerto nunca por no tener relaciones sexuales. Debe llevar siempre de la mano intimidad, respeto y hablar siempre de deseo consensuado. Vais a ver que yo, cuando hablo de violencia sexual o de sexo o de relaciones sexuales, voy a hablar casi siempre de deseo sexual y no tanto de consentimiento. Y si hablo de consentimiento, siempre irá detrás la palabra real, ¿no? De consentimiento real o deseo sexual. Ya veréis por qué, porque lo voy a explicar. Respecto a los preliminares, no existen, ¿vale? Porque la finalidad última del sexo no es la penetración, sino pues que todo lo que engloba, ¿no? Todas las acciones que estamos llevando es sexo, ¿vale?
Ahora os diré por qué hay esa concepción de preliminares o hay esa concepción de virginidad, y es que la religión ha influido mucho en todo en todo el imaginario que tenemos y en cómo actuamos actualmente con el sexo, ¿vale? Y, por supuesto, una relación sexual acaba cuando ambas partes así lo deciden. Hay que tener muy claro que no hay ningún tipo de relación sexual igual, el inicio, el fin y la finalidad en cada pareja o en cada grupo de personas puede variar, ¿vale? Y además la pornografía o la concepción que tenemos del sexo ahora mismo en la sociedad nos hace tener como muchos prejuicios, nos hace tener muchos pensamientos que no son del todo reales, ¿vale? Voy a poner esta de aquí, que bueno, es simplemente a nivel anecdótico, pues para dispensar un poco el ambiente antes de meternos en materia con la violencia sexual, que es lo que realmente nos importa, ¿vale? Fijaros que hay una idea así en la sociedad que siempre dice que el tamaño del pene del hombre importa muchísimo y que cuanto más grande mejor y que no sé qué. Bueno, pues vamos a ver que esto es una idea que nos ha metido la pornografía en la cabeza y que es totalmente falsa y que además el problema es que genera muchísimas inseguridades en los hombres y hay muchísimas personas, y sobre todo muchos chicos jóvenes, que como ya hemos dicho antes, que no tienen otro tipo de referencias, no saben cómo pueden actuar, ¿vale? Y crea mucho trastorno o puede crear muchos problemas de aceptación del cuerpo, etc. Es un ejemplo muy sencillo de un estudio que se hizo con 54.000 mujeres. Establecieron tamaños más o menos, ¿vale? Los que podemos ver aquí, que de 10 a 12 más o menos eran pequeñas, que de 13 a 15 más o menos eran normales y que de 16 a 18 se consideraban grandes, ¿vale? Veis los porcentajes de las personas que opinaban este tipo de cosas. Bueno, pues en ese estudio, las mujeres, fijaros que si sumamos pequeño y grande, en un 97% alcanzaron el orgasmo con miembros considerados normales o pequeños. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues para empezar, porque una vagina de tamaño medio mide 14 centímetros. Todo lo que sea superior a 14 centímetros, pues primero puede ser doloroso, porque no un tamaño muy grande en algo que no es tan grande, pues puede resultar doloroso. Y porque además tenemos que tener en cuenta que en las relaciones heterosexuales, en una mujer, la penetración no es el fin último porque su órgano sexual es el clítoris, que no está dentro, ¿no? de la vagina. Tampoco me voy a detener aquí mucho porque esto ya es más sexología que otra cosa, pero quiero que veáis el daño que puede hacer la pornografía, ¿no? Primero los hombres con todo aquí ese masaje que tienen que tener de no tengo que tener un miembro muy grande cuando realmente no sirve para nada a nivel sexual, o sea, cada uno tiene que aceptar su cuerpo como es y no tiene ni que machacarse ni porque sea grande ni porque sea pequeña, ¿de acuerdo? Y porque además tenemos que entender que solamente en el caso de las mujeres solo existen los órganos clitorianos. ¿De qué me sirve tener un miembro muy grande si a mi mujer probablemente lo que más placer le dé sea la estimulación externa? ¿De acuerdo? ¿De quién tiene todo esto culpa? ¿De quién tiene culpa los preliminares, la virginidad, el pensar que siempre tiene que ser una relación de hombre-mujer y que por lo tanto el miembro cuanto más grande mejor porque así, Bueno, pues todo esto está muy influenciado por la Iglesia, la religión y posteriormente por el coitocentrismo y la concepción. Lo explico. Hasta hace más bien poco, el sexo era concebido como un acto que se aplicaba únicamente para concebir hijos, ¿no? La concepción. No era para tener placer sexual ni nada. Entonces, es verdad que la única manera de tener hijos es a través de relaciones heterosexuales y a través del coito, de la penetración. La penetración es el coito, ¿de acuerdo? El introducir. Entonces, de ahí que se pensara que lo importante en una relación sexual era la penetración, de ahí que se pensara que lo importante en una relación sexual era tener un miembro más grande porque se pensaba que así iban a tener hijos de manera más sencilla, lo cual es que no tiene nada que ver. Una cosa es la calidad del esperma y otra cosa es el tamaño del miembro, ¿vale? Y sin embargo son conceptos que están ahí todavía muy arraigados. Fijaros también que por eso tenemos los preliminares, ¿no? Que era como lo previo a la penetración, que era lo último, porque es lo que me dice religión e iglesia que debo hacer. Y fijaros también que debido a esto surge el tema de la virginidad. Virginidad viene de la palabra virgen, que viene de cuando la Virgen María se quedó embarazada por el Espíritu Santo sin tener relaciones sexuales.
Pero claro, sin mantener relaciones sexuales con José, heterosexuales, coito, penetración, y se quedó embarazada sin todo eso, ¿no? Entonces viene de ahí, ¿no? De todo ello viene la palabra virginidad. Pero yo, a ver, me pongo ahora a pensar y dices, es que las relaciones actuales ya no tienen nada que ver. Ya tenemos sexo por placer, ya no existen únicamente relaciones heterosexuales, ¿no? ¿Qué ocurre con, por ejemplo, dos mujeres en una relación lésbica? Si nunca tienen penetraciones, que nunca pierden la virginidad, o entre dos hombres, ¿no? Entonces, creo que son conceptos que debemos ir desterrando, que hacen muchísimo daño, ¿vale? Y que tenemos que saber enfrentarnos a ellos. Bueno, vuelvo aquí, ya digo que eso era meramente anecdótico. Volvemos a lo que era realmente el sexo. Y hemos visto antes que decían que los hombres tienen un mayor deseo sexual que la mujer y que por lo tanto les es más difícil contener sus impulsos. Esto que para algunas personas nos puede chirriar un poco, vemos que realmente lo piensa mucha gente. Bueno, pues lo vamos a desmentir con algo que se denomina la respuesta sexual humana, ¿vale? Que es un estudio de cómo funciona, a ver si puedo levantar esto aquí, ¿vale? De cómo funciona el cuerpo a nivel biológico y fisiológico ante una relación sexual, ¿vale? Esto es biología pura y dura, no hay más, no me lo invento, es lo que hay, ¿vale? Y es que se ha estudiado que existen diferentes, digamos, fases en la respuesta sexual humana. Bueno, pues podemos observar que tanto en la masculina como en la femenina las fases coinciden, ¿no? Está el deseo, la excitación, meseta, orgasmo. Coinciden salvo en la última, que como podéis ver, la masculina tiene una fase de resolución que en la masculina no existe, en la femenina no existe. ¿Vale? Esta fase de resolución, denominada periodo de refracción, es como una fase de descanso, por así decirla, en la cual al hombre, de manera biológica y fisiológica, le es imposible volver a tener un orgasmo de manera continuada, ¿de acuerdo? Esto, en el caso de las mujeres, no ocurre, entonces se pueden mantener orgasmos, se pueden tener orgasmos de forma continuada y de ahí surge que algunas mujeres puedan ser multiorgásmicas. ¿Esto para qué nos sirve? Pues para observar que realmente las fases son las mismas, que el deseo en ambos sexos es el mismo y que por lo tanto es mentira eso de que el hombre tiene un mayor deseo sexual que la mujer, etc. ¿Vale? No tiene nada que ver, eso depende de cada persona y no del sexo. Vamos a ir acabando con educación sexual, ¿vale? Hay que entender, voy más rápido porque además creo que esto ya son conceptos que tenemos más claros, que bueno, pues que el sexo es algo natural, que es bueno, que se debe educar, que no debe ser nunca un tabú, ¿vale? Que lo debemos aprender, lo debemos aprender en las escuelas, en las familias, que vayamos poco a poco, pero bien, que nunca nos enseñen la pornografía. ¿Por qué? Porque hablar de educación sexual es hablar de conocer y respetar los límites propios y posteriormente los ajenos, que vamos a ver que es muy importante de cara a la violencia sexual. Nos va a ayudar a hablar y consensuar las prácticas y, sobre todo, aprender a decir no cuando no queremos hacer algo. Yo tengo que conocer algo para poder opinar sobre ello y para poder saber si quiero hacerlo o no quiero hacerlo. Si yo no lo conozco, si lo desconozco por completo, me va a ser más difícil tomar una decisión. Y me va a ser más difícil seguramente luego echarme para atrás en esa decisión. Por lo tanto, es muy importante tener educación sexual. Es muy importante que las personas aprendamos a decirlo. Esto lo conseguimos a través del autoconocimiento sexual, ¿vale? Que es parte de esa educación sexual, que es conocernos, ¿no? Tener tiempo con nosotros mismos, con nosotras mismas, leer, preguntar, debatir, descubrir, que nos enseñen, ¿vale? Existen los profesionales, existen los sexólogos, existen muchas personas que nos pueden ayudar y lo que tenemos que tener muy claro es, lo repito muchas veces, pero me parece muy importante, por favor, no aprender de la pornografía, ¿vale? Además, debemos saber que no hay técnicas universales, ¿vale? Cada persona es diferente, cada persona es un mundo y es muy importante la comunicación. Por eso, que no sea un tema tabú, porque es importante que no nos dé vergüenza hablarlo para así poder respetarnos. De esta manera aceptaremos la individualidad de nuestro cuerpo. Por ello hemos hablado antes, por ejemplo, entre otras muchas cosas, pero por ejemplo el tema de los tamaños, ¿no? Que da igual, que no tienen nada que ver, tenemos que aceptarnos y respetarnos, porque si me acepto y me respeto, voy a saber hacer lo mismo con mi pareja sexual. Además, es importante conocernos porque tenemos que conocer nuestros límites. Tenemos que saber hasta dónde estamos dispuestos a llegar. Porque una vez que lo sé, voy a saber decir, vale, hasta aquí y no quiero más. Si yo sé hacer eso y sé respetarme va a ser mucho más sencillo cuando estoy con otra persona
que cuando ella me diga no quiero más, voy a decir, vale, paro. ¿Por qué? Porque yo sé lo que se siente cuando tú pones un límite, porque yo también lo he vivido, ¿de acuerdo? Por eso es tan importante la educación sexual y el autoconocimiento sexual. Y por eso es tan importante hablar de estos temas. En este caso, por ejemplo, hablar, bueno, pues con la pareja sexual, nadie es adivino, pero es muy importante hablarlo, que no nos dé vergüenza, que no nos dé miedo decir que no y que no nos dé miedo respetar un no, ¿de acuerdo? Dicho esto, voy a dejar por aquí, no las voy a leer en voz alta, bueno, las leo en voz alta, ¿vale? Pero no las voy a contestar, son contestaciones individuales que luego podéis hacer de manera privada, ¿vale? ¿Has sentido alguna vez que estabas en una relación sexual no consentida por tu parte? ¿Has estado en prácticas sexuales sin estar segura o seguro de estar aceptándolas? ¿Alguna vez te han insistido para tener actividad sexual después de decir no? ¿Alguna vez has aceptado tener una relación o acto sexual sin que te apeteciera? ¿Te has sentido presionada, presionado o condicionada, condicionado para tener una relación sexual? Si en algún momento has expresado incomodidad o negativa por seguir con una práctica sexual, ¿cómo ha reaccionado la otra persona? ¿En algún momento, realizando alguna actividad sexual, has notado incomodidad en la otra persona? Si alguna de estas preguntas las contestamos con un sí, creo que es momento de replantearnos por qué ha ocurrido eso, por qué no gestioné el problema de otra manera, por qué no actué de otra manera y aprender de esa situación para que en un futuro no nos pueda ocurrir lo mismo. Recuerdo que el deseo y el consentimiento real debe ser siempre libre, se tiene que dar libremente, no lo puedo dar coaccionada por nada, ¿vale? Debe ser entusiasta, entusiasta quiere decir que se nota, que cuando alguien quiere algo se nota y no hace falta que lo digas siempre de manera verbal, ¿vale? Tenemos una capacidad muy grande de hablar con nuestro cuerpo, con nuestros gestos y creo que todas las personas somos capaces de reconocer el lenguaje corporal y sabemos perfectamente cuando a una persona le está apeteciendo algo o no le está apeteciendo algo. Es específico. Específico significa, os pongo un ejemplo, que yo estoy dando mi consentimiento real o mi deseo a realizar una acción, no todas las que lleven detrás. Si a mí me ofrecen ir a casa de un chico, por ejemplo, y yo acepto, yo estoy dando mi consentimiento real y mi deseo específico a ir a casa de ese chico. No estoy ya aceptando que después de llegar a su casa tenga que tener relaciones sexuales con él o tenga que hacer otro tipo de acciones, ¿vale? Sino que es específico de una acción. El hecho de que yo diga sí a algo ya no da pie a que puedan hacer todo lo que quieran conmigo porque dan por hecho que voy a decir que sí a todo lo demás. Y, por supuesto, se brinda siempre estado informado. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta del deseo y del consentimiento real es que es reversible. En todo momento, cualquier persona puede cambiar de opinión. Las personas no somos máquinas, no somos perfectas y yo puedo decir que sí ahora mismo a algo y a los 2 minutos o a las 2 horas o al tiempo que sea, decir, vale, no quiero, he cambiado de opinión. Tenemos que perder ese miedo, ¿no? A cambiar de opinión. Siempre es reversible y siempre tenemos que respetar que sea reversible porque es muy importante tener esto en cuenta. Cuando hablemos de violencia sexual, hablaré de la diferencia entre consentimiento y deseo o consentimiento real, ¿de acuerdo? Vamos a hablar ya de violencia sexual. Hemos hecho esta primera introducción del concepto que tenemos en la sociedad de sexo, de la pornografía, lo mucho que influye, ¿vale? Para que entendamos que ahora mismo en la sociedad el sexo está considerado todavía, aunque parezca que no, pero sí, un tema tabú, que las mujeres están más hipersexualizadas que los hombres y que sigue siendo además un tema muy privado, ¿no? Hay mucha vergüenza todavía hablar del sexo y de todo lo que conlleva y vamos a ver lo mucho que influye todo ello en la violencia sexual, ¿vale? Por eso he querido hacer primero esta pequeña introducción. Vamos a hacer, igual que hicimos con violencia de género, hacer una pequeña definición penal, ¿vale?, de lo que es la violencia sexual. Está tipificada en los artículos 178 a 194 del Código Penal. Y la violencia sexual es todo acto que atente contra la libertad sexual de las personas, ¿vale? Ahora vamos a ver un poco más. Algunos ejemplos de violencia sexual es la difusión del sexting,
que veremos ahora enseguida lo que es, el acoso sexual, el exhibicionismo y la provocación, y pongo entre asteriscos la prostitución y la pornografía, porque esto depende quizá más de, bueno, pues del concepto que tenga cada persona, pero yo tengo que hablar de violencia sexual y siempre introduzco prostitución y pornografía en violencia sexual porque me parece que fomentan la violencia sexual, me parece que la prostitución es una violencia sexual tremenda y vais a ver por qué en el momento que hable de deseo y de consentimiento. Sin duda alguna, lo que más seguro que hemos escuchado sobre violencia sexual son los abusos sexuales y las agresiones sexuales, ¿vale? La diferencia que hay entre un abuso sexual y una agresión sexual es que en la agresión sexual tiene que haber siempre violencia o intimidación, ¿vale? Lo que ocurre es que nos ponemos a pensar y decimos, jolín, pero es que a mí si me están abusando sexualmente, que según Código Penal tiene que ser que no haya ni violencia ni intimidación, yo pienso que es que siempre, como mínimo, hay intimidación. Por ejemplo, yo estoy en el metro y está atestado de gente y de repente el hombre que tengo detrás se empieza a frotar contra mis nalgas. Empieza a frotar su entrepierna contra mis nalgas. Me está violentando, a lo mejor no me está poniendo una navaja en el cuello, pero yo me estoy sintiendo intimidada, porque, jolín, qué miedo, ¿no? De repente, o sea, ¿qué está ocurriendo? ¿De acuerdo? Entonces, pienso que es muy difícil pensar en un abuso sexual en el que no medie siempre como poco la intimidación. Por ello, se ha querido eliminar abuso sexual y hablar siempre de agresiones sexuales, porque siempre realmente como poco va a mediar la intimidación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos como digamos esos dos conceptos así un poco más claros y vamos a definir lo que es la violación, porque lamentablemente también escuchamos muchísimo hablar de violaciones. Bueno, pues la violación, por supuesto, es parte de violencia sexual y es el acceso carnal, ya sea por vía anal, bucal o vaginal, de una persona con bien el miembro masculino, con bien algún objeto o con bien con las manos, ¿vale? Con las manos, con los dedos, etc. Por lo tanto, la violación entraba dentro o de abuso o de agresión sexual. Y también nos vamos a pensar, ¿cómo va a haber una violación dentro de abuso? Es imposible que te estén violando, es imposible que te están teniendo acceso carnal por alguna de tus cavidades y no haya intimidación como poco. Y no te estén violentando como poco, ¿vale? O sea, era imposible pensar eso, sin embargo, así estaba en el Código Penal hasta hace poco y por eso se está queriendo cambiar y por eso hemos quitado ya abuso sexual, ¿vale? Pero me gusta decirlo para que veáis que poco a poco la sociedad va cambiando y lo que hasta hace muy poquito nos parecía muy... Oh, qué importante que hemos tipificado los abusos sexuales, fijaros que ya hemos dado ese siguiente paso y ya hemos dicho, ojo, es que abuso sexual es que no hay, es que siempre es una agresión, ¿vale? Vale. Hablábamos antes de que un tipo de violencia sexual era la difusión del sexting. Bueno, ¿qué es el sexting? Bueno, pues el sexting es enviar fotos, vídeos o mensajes de contenido sexual erótico a través de dispositivos tecnológicos, del móvil, del ordenador, del WhatsApp, Twitter, Facebook, Snapchat, cualquier red social o aplicación que conozcamos. ¿Vale? ¿Está mal el sexting? No, cada uno con su intimidad puede hacer pues, lo que quiera. Vamos a ver las cosas como son. Cada uno con su cuerpo puede hacer lo que quiera. Ahora, tenemos que tener en cuenta que estamos enviando nuestra intimidad. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre si recibimos un contenido sexual de este tipo y lo difundimos? ¿El sexting en sí? Bien. Difusión de sexting no solamente es que esté mal, es que es un delito. Es un delito porque forma parte de la violencia sexual. Entonces, mucho cuidado con difusión de material de este tipo, ¿de acuerdo? Porque es un delito y porque puede ocasionar graves problemas psicológicos en la persona. Pongo de ejemplo, en este caso, que seguro que lo habremos escuchado, el caso de Verónica, la trabajadora de Iveco, que se difundió un vídeo de contenido sexual de ella.
y esto le generó tanto estrés, tanto problemas personales que terminó quitándose la vida, ¿de acuerdo? Fijaros que la que se terminó quitando la vida por este motivo fue ella y no la otra persona que aparecía con ella en el vídeo. ¿Por qué? Porque la que más juzgada fue, la que más criticada fue ella. Porque las mujeres, en este caso, en los temas de violencia sexual, siempre somos vistas como culpables. Vamos a ver el porqué de esto, ¿de acuerdo? Seguimos con violencia sexual, los abusos, que ya hemos dicho que poco a poco están desapareciendo, y las agresiones, ahora sí, sexuales más comunes, ¿vale? Cada persona luego habrá vivido, por supuesto, algunas. Son los rozamientos, por ejemplo, en el transporte, en la calle, en clase, los tocamientos de culo, de pecho, de genitales, las valoraciones sobre el cuerpo, ¿de acuerdo? Esos piropos no deseados que tengamos, las descalificaciones que nos puedan hacer o las insinuaciones de carácter sexual. Estos son ejemplos que he puesto porque suelen ser las más comunes. Antes de comenzar la formación, hablaba de que me parecía muy importante la violencia sexual y que creo que es la gran olvidada, porque, por ejemplo, en el caso de la violencia de género, quizá no todas las mujeres suframos violencia de género. Quizá no todas las mujeres tengamos una pareja que nos llegue a maltratar o con la cual suframos este tipo de violencia. Sin embargo, absolutamente todas las mujeres recibimos violencia sexual, porque todas las mujeres estamos hipersexualizadas y porque prácticamente a todas las mujeres nos han dicho algo por la calle o nos han perseguido o nos han rozado, ¿vale? Pensad, esto en persona me hubiera gustado más, además creo que se ve mucho más sencillo, ¿vale? Pero en el caso voy a intentar hacerlo de manera que luego cuando veáis el vídeo podáis pensarlo y podáis entenderlo bien. Las personas que seáis chicos, los hombres, pensad que estáis volviendo a casa solos por la noche y son las 3 de la madrugada, vais por la calle, no hay nadie más y de repente empecéis a escuchar unos pasos detrás de vosotros. Quiero que penséis en el sentimiento que podáis tener. Quiero que penséis qué sensaciones os transmite. Y quiero que penséis que cuando os giréis y veáis que es una mujer, que es alguien del sexo opuesto, ¿qué sentís? ¿De acuerdo? Quiero que hagan lo mismo, en este caso, las mujeres que estén viendo la formación. Estamos volviendo solas a casa, de noche. Estamos andando. ¿Qué sentimos? De repente escuchamos pasos detrás de nosotras. ¿Qué sentimos en el momento en el que escuchamos a alguien que hay detrás de nosotras? Y nos giramos y hay alguien del sexo contrario, en este caso, como nosotras somos mujeres, pues hay un hombre. Y quiero que pensemos qué sentimos. Bueno, pues esto si lo hubiéramos hecho en persona, hubiéramos visto las diferencias, ¿vale? De manera general, los hombres suelen contestar, esto es algo que pregunto siempre y los hombres me suelen contestar, pues estoy súper cansado, quiero llegar a mi casa porque tengo ganas de echarme y no sé qué. Y voy por la calle y escucho a alguien detrás y me giro y a lo mejor me da un poco de miedo que me roben. Pero luego veo que es una chica y a lo mejor ya pues me da igual, ¿vale? De manera más o menos general. Sin embargo, en el caso de las chicas, lo primero que te dicen es, vas sola por la calle de noche, volviendo a tu casa, ¿qué sientes? Y lo primero es miedo. Jolín. Y cuando te giras y ves que de repente te está siguiendo alguien, ¿qué sientes? Uf, más miedo. Y cuando te giras y el que te está siguiendo es un hombre, pues mira, es que ya no sé ni qué sentir. Me entra un miedo atroz porque pues acelero el paso, pues no sé qué. Y nosotros muchas veces lo que decimos o lo que yo he escuchado cuando hago este tipo de preguntas a las chicas es, mira, es que yo pienso que ojalá solo me roben. El miedo atroz que hay a la violencia sexual en las mujeres es un miedo casi innato que tenemos debido a la hipersexualización y a la violencia que tenemos en la sociedad. Porque en la inmensa mayoría de las ocasiones a ninguna realmente nos ha pasado nada, a ninguna realmente por la noche nos han llegado a hacer nada, ¿de acuerdo? Y sin embargo tenemos el miedo de que nos pase. Y ese miedo tan intrínseco, tan interno, los hombres de manera general no lo tienen. Es momento también un poco de plantearnos por qué nosotras tenemos ese miedo, porque además, si vamos por la noche solas y nos giramos y la persona que va detrás de nosotras es una chica, no sentimos miedo de carácter sexual.
podemos sentir otro tipo de miedo. Pues de que nos roben, o de que nos peguen, o de que pero no sentimos miedo de índole sexual, ¿de acuerdo? Es muy importante entender esto, que hay un miedo interno, intrínseco, de más de la mitad de la población, porque las mujeres son el 51, casi el 52% de la población mundial, hay un miedo interno base hacia el otro, hacia la otra mitad de la población. Hay que eliminar esto quitando la hipersexualización y quitando la violencia sexual que tenemos las mujeres, ¿de acuerdo? Hablaba antes que siempre diferencio entre consentimiento y deseo, porque vemos muchas veces en las noticias o en los medios de comunicación que hablan de el consentimiento. Es que ella dio su consentimiento o lo que sea, ¿no? Y claro, y hay que entender que muchas veces las personas damos nuestro consentimiento a cosas que no queremos realizar. ¿Cuántas veces hemos dicho, sí, voy a hacer esto, y no nos está apeteciendo nada? Millones de veces. El cuerpo humano, a nivel psicológico, nuestra mente tiene 3 maneras de enfrentarse ante un peligro. La primera de ellas es enfrentarnos a ese peligro. La segunda de ellas es huir de ese peligro. Y la tercera es que nuestro cuerpo se paraliza, se queda como en un estado, en un limbo, por así decirlo, y se queda bloqueado. Porque piensa, bueno, yo me quedo bloqueado y esto que acabe lo antes posible y ya está, como una especie de shock, digamos, ¿no? Y esto es a nivel mental y es un subconsciente y nadie lo puede controlar. O sea, yo puedo pensar que ante una situación de peligro voy a actuar estupendamente y, sin embargo, cuando me encuentre en ella, quizá mi cuerpo decide que no y se bloquea y no sé hacer nada, ¿de acuerdo? Es algo que es que no podemos controlar. Bueno, pues esto ahora lo traslado al hecho de la violencia sexual. Yo me encuentro en una situación de violencia sexual en la que de repente hay un hombre que empieza a agredirme sexualmente y a lo mejor mi cuerpo, la manera que tiene de reaccionar es bloquearse, quedarse como en stand-by y decir, mira, esto que acabe lo antes posible, por favor, que me deje ya en paz y punto. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenemos miedo de que si me resisto me mata. ¿De acuerdo? Entonces, el hecho de que yo me esté quedando quieta, el hecho de que yo no me esté resistiendo con uñas y dientes, significa que estoy dando mi consentimiento. Significa que estoy deseando lo que está ocurriendo. Pues yo creo que todo el mundo tiene muy claro que no. Sin embargo, todavía hay ciertos sectores que piensan que sí. ¿Vale? Por eso yo me gusta siempre hablar de deseo sexual. Una relación sexual, un acto sexual, hay que desearlo. Si no lo deseas y simplemente estás consintiendo, mal, muy mal. Por eso es tan importante la educación sexual. Por eso es tan importante conocernos, saber nuestros límites, saber lo que nos apetece, ¿de acuerdo? Para saber qué es lo que deseamos. Por eso es tan importante y por eso he querido decirlo antes. Y por eso hago esta diferenciación siempre entre consentimiento real y deseo. Deseo es importante. Consentimiento real es importante. Consentimiento sin más, regular, porque a veces damos consentimientos o no es que des consentimiento, sino que realmente no haces nada por impedirlo, pero no porque quieras hacerlo, sino porque tu cuerpo ha decidido reaccionar así. Voy a poner como ejemplo, creo que todo el mundo lo tiene ya en mente, el caso de la manada. En el caso de la manada decían que era una acción deseada porque la chica no había digamos, intentado escapar o no había puesto pegas, etcétera. Pero es que yo realmente me gustaría que la gente pensara que esa chica estaba sola, con 5 hombres en un portal, a oscuras, sin nadie que pudiera ayudarla y que probablemente lo que dijera sería: opción 3, mi cuerpo se bloquea, mi mente se queda en stand-by, hago lo que tenga que hacer lo más rápido posible y que se acabe ya y que me dejen en paz. Porque a lo mejor me revuelvo y yo, la verdad es que creo que no es difícil pensar que 1 contra 5, probablemente la una tenga las de perder, a lo mejor se revuelve y le hacen algo peor. ¿De acuerdo? Bueno, pues debido a esto hubo mucha gente que dijo, no, es que estaba consintiendo. Vamos a ver, como hemos dicho antes, que debe ser el deseo, debe ser entusiasta, debe ser real, puede ser reversible. Entendiendo todo esto, podemos entender que en el caso de la manada no era así. Y sin embargo hay gente que todavía piensa que ella lo quería y que estaba consintiendo. ¿Vale? Por eso esta diferenciación entre consentimiento
y deseo sexual. Pensad siempre que debe haber deseo sexual, ¿vale? Hablando todavía de violencia sexual, hago un hincapié, un segundo, entre la violencia sexual y las redes sociales, porque tienen una relación muy fuerte, muy fuerte, y sobre todo si las personas que lo estáis viendo sois jóvenes o tenéis gente joven a vuestro alrededor, podéis observarlo. Y es que hay un denominador común entre la violencia sexual y las redes sociales, y es el control y la manipulación, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que las redes sociales es una exposición de nuestra vida y a través de esa exposición la gente puede manipularnos y puede controlarnos. Y hay mucha violencia sexual en las redes sociales. Por ejemplo, comentarios sobre la ropa que llevan generalmente las chicas, ¿vale? Pues es que ha subido una foto en tanga o es que ha subido una foto con un vestido muy corto. El comportamiento en TikTok es que hace vídeos muy sugerentes. Nos controlan a través de Facebook, ¿no? A lo mejor tenemos una pareja o un compañero o lo que sea que... ¿Dónde has estado? Porque en Facebook me dijiste que estabas en tu pueblo, pero en Facebook me pone que estabas en no sé dónde, ¿vale? Hay mucho control, hay que tener mucho cuidado. Y también, en el caso, por ejemplo, de Snapchat, hay un problema muy grande, es que en Snapchat las fotos, las imágenes desaparecen, creo que es a las 24 horas, ¿de acuerdo? Entonces, se utiliza mucho la aplicación de Snapchat para realizar sexting, como hemos comentado antes, ¿vale? Se puede realizar sexting, pero ¿qué ocurre? Que, como hemos dicho, si yo ese contenido, esas imágenes que me llegan de carácter sexual, luego lo difundo o lo comparto, y cuando digo difundir, no me refiero únicamente a mandarlo, sino si yo cojo mi dispositivo y le llego a mi compañero y le digo, mira, vale, el contenido no está saliendo de mi móvil, pero sí lo está viendo más gente. Eso también es la difusión del sexting, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado, porque generalmente, sobre todo los jóvenes, hay gente que no es tan joven que también lo hace, pero tienden a marcar territorio en las redes sociales, ¿de acuerdo? Luego hay casos que no me voy a entrar en ello porque no es el kit de esta formación sobre ciberbullying y demás, ¿vale? Pero podemos observar una violencia sexual muy fuerte y cada vez más creciente en las redes sociales de nuestros jóvenes. Hablábamos antes de que hoy en día y durante prácticamente toda la historia, las mujeres siempre hemos tenido miedo de carácter sexual a la otra parte de la población, ¿no? Lo hemos visto con el ejemplo de volver a casa de noche. Esto ocurre, como hemos dicho, por la hipersexualización y por la violencia estructural, el machismo que existe en la sociedad, ¿no? Nosotros desde nuestro escalón de abajo, pues nos cuesta un poco sentirnos igual de fuertes que ellos porque nos están machacando continuamente. Una de las cosas con las que más se nos machaca es con la denominada cultura de la violación, ¿vale? Y esto se denomina así, tal cual, ese es su nombre, cultura de la violación. ¿Qué es la cultura de la violación? La cultura de la violación es lo siguiente, pongo un ejemplo. Ocurre un acto de violencia sexual, voy a poner, digamos, el ejemplo más recurrente, ¿no? Que parece que es el que más llama la atención. Vamos a imaginar una agresión sexual y los medios de comunicación o la población en general empiezan a preguntarse lo siguiente. Oye, ¿la chica qué ropa llevaba puesta? ¿Pero estaba borracha? ¿Estaba drogada? ¿Por dónde iba? ¿Iba sola? ¿Qué hora era? Y bueno, es que ojito con la chiquita esta, que menuda redes. Subí unas fotos a internet. Parece que si llevamos una minifalda, si estamos borrachas o drogadas, si vamos por callejones solas y eso está a oscuras porque son las 3 de la madrugada, o si subimos fotos que a nosotros nos gustan a internet, parece que la gente nos dice que lo estamos buscando. Pero bueno, ¿en qué momento alguien está buscando ser víctima de cualquier tipo de delito? Creo que nadie llega a pensar, nadie cuestiona que te hayan robado el móvil porque llevas con un vaquero, ¿verdad? O nadie te cuestiona que te hayan robado el móvil porque tú lo has querido. A lo mejor, lo más que te pueden preguntar es, bueno, es que esa zona es un poco complicada, es mejor que no vayas por ahí. Y ya está, y ahí se termina. Pero sin embargo, fijaros las preguntas, que qué ropa llevaba puesta la chica, que se estaba borracha, que se estaba drogada, que por dónde iba, que se iba sola. El foco de todas estas preguntas recae en la víctima y lo que hace es culpabilizar a la víctima.
¿Por qué nadie se pregunta ¿y qué hacía el violador a esas horas? ¿Y qué hacía el violador en esa calle? ¿Y qué hacía el violador solo con un polo de Lacoste? Es que me da igual la ropa, porque me da igual, porque lo único que importa es el acto. Me da igual dónde, me da igual por qué, me da igual todo. Quiero saber por qué lo ha hecho y la culpa es del que lo ha hecho. La culpa nunca es de la víctima. Y sin embargo, cuesta mucho entenderlo. Y sin embargo, hay muchas personas que todavía justifican que, claro, es que van así vestidas, luego se quejan, pero es que fíjate qué ropa llevan. Pero bueno, vamos a ver. ¿En qué cabeza entra que una persona realmente pueda querer ser víctima de violencia sexual? Es que no tiene ni pies ni cabeza. ¿Qué ocurre? Pues que las víctimas, ante este tipo de preguntas, ante la cultura de la violación, lo que sentimos es vergüenza, nos sentimos culpables, intentamos negar y evitar todo lo que nos ha ocurrido, porque nos da vergüenza y no queremos que la gente nos juzgue, porque además nos juzgan a nosotras. Hay una estigmatización social enorme hacia las personas que han sufrido violencia sexual, pero brutal, porque vas a ser a la que han violado o a la que han agredido. Casi te borran el nombre y vas a ser la violada o la agredida. ¿De acuerdo? Y todo ello es cultura de la violación. ¿Qué pasa? Pues que si a mí me pasa algo de carácter de violencia sexual, voy a negarlo, no voy a decirlo, porque me van a echar a mí la culpa, porque lo primero que me van a preguntar es ¿y por dónde ibas? ¿Pero ibas tú sola? ¿Pero y qué ropa llevabas? ¿Vale? Es muy complicado, entonces tenemos que intentar quitarnos esto, quitarnos esta cultura de la violación de encima, dejar de culpar a las víctimas y empezar a culpar al realmente culpable, que es en este caso, bueno, pues el agresor, siempre de cualquier delito. Nadie busca ser víctima de nada, ¿vale? Además, algo muy importante que hay que tener es que no hay un prototipo de víctima de violencia sexual. Las víctimas de violencia sexual no son siempre chicas jóvenes, guapas, modelos, altas, no. Puede ser cualquier tipo de persona, porque vamos a ver además que es que la violencia sexual no tiene un componente de placer sexual. Ahora entraremos más en ello, ¿de acuerdo? Además de que no hay un prototipo de víctima, hay que entender que cada persona, igual que ocurre con la violencia de género, tiene un proceso y tiene una recuperación propia e individual. Puede ser que una víctima haya sufrido violencia sexual y al día siguiente esté mejor, o a la semana, o puede ser que tarde 12 meses o 24 meses o el tiempo que sea necesario, porque cada persona, como acabo de decir, tiene una recuperación individual y no debemos juzgarlo. Está también como muy arraigado en la sociedad el hecho de que si te ocurre algún tipo de estos sucesos, ya eres una sombra. Ya es que no puedes ni sonreír, ni pasártelo bien, ni reír, ni disfrutar. Vuelvo a remitirme al caso de la manada. La chica fue juzgada muy duramente por la sociedad porque posteriormente a los hechos ocurridos se fue de viaje con las amigas y salió de fiesta. Claro, es que, fijaros, es que no puede estar tan mal. Es que seguro que no era víctima porque estaba pasándoselo bien. Bueno, pero es una persona, a lo mejor salir de fiesta con sus amigas le está ayudando a su recuperación. Bueno, pues la gente no entendía esto, lo que hacía era juzgar, ¿no? Parece que si eres víctima de algo ya tienes que estar siempre alicaído, triste, vestir de negro, etc. Y hay que entender que cada persona es un mundo y cada persona lleva su duelo de una manera o de otra. Es muy importante, además, relacionado con todo esto, no revictimizar a las mujeres, a las víctimas, en este caso, de violencia sexual. Y esto ocurre sí o sí siempre, ¿vale? Bueno, ocurre prácticamente con todos los delitos, pero es verdad que en violencia sexual ocurre bastante más, ¿vale? Cuando hablamos de revictimizar, me refiero a lo siguiente. Esta persona, la víctima, ha sufrido una violencia muy específica, muy dura, por lo que hemos visto, porque suelen ser más juzgadas las víctimas que los culpables, ¿vale? Y probablemente al final todo el mundo le pregunte qué ha pasado. El hecho de que ella tenga que contar lo mismo 28 veces es revivir el sufrimiento 28 veces. Estamos revictimizando. El hecho, además, de que estemos haciendo preguntas como las de la cultura de la violación, revictimizamos porque la hacemos más víctima todavía. La hacemos víctima del abuso sexual o de la agresión sexual que haya recibido y, además, víctima de la cultura de la violación, ¿vale?
Ahora me detengo además es un ejemplo que creo que se entiende muy bien, que dice que la violencia sexual no tiene un componente de placer sexual, ¿vale? La violencia sexual, los componentes que lleva por bandera es el dominio, el poder y la sumisión. Pese a que se denomina violencia sexual, digo que no tiene un componente de placer, ¿no? Sino de dominio, de poder y sumisión. Y este ejemplo lo podemos ver de la siguiente manera. Si pensamos en violencia sexual o si pensamos en una violación o en una agresión sexual, por norma general, no quiero decir siempre, pero bueno, por norma general vamos a pensar que es de un hombre a una mujer, voy a poner por ejemplo una violación, y la gente dice, no, pues es por placer sexual. Bueno, a ver, vamos a pensar por ejemplo en las personas que son lesbianas. ¿Acaso una lesbiana vas por la calle y se siente atraída por ti también? Quiero decir, eres una mujer, si a lo mejor le gustas o no le gusta, me da igual, pero me refiero, son atraídas por el sexo femenino también, ¿de acuerdo? ¿Acaso una lesbiana nos grita, nos restriega o nos agrede sexualmente? Cuando también hay un componente, ¿no?, de atracción. Pues nos cuesta un poco más. Habrá casos, yo no me voy a meter, por supuesto que a lo mejor los habrá, pero por norma general, lo que la gente piensa cuando pensamos en agresión, en violencia o en violación, no es eso. Entonces, es que no es tanto un componente de placer sexual, sino de, ¿no?, de yo puedo hacer esto, tengo el dominio, tengo el poder de hacer esto con esta persona, que se someta a mí, ¿de acuerdo? Es muy importante entender este tipo de cosas. Además, hay una serie de creencias sobre la violencia sexual que es muy importante que también empecemos a ver si son de verdad o no. Igual que antes, leo en voz alta, ¿de acuerdo? Y voy contestando. Las víctimas provocan en parte las agresiones sexuales cuando se visten de manera provocativa o actúan de forma promiscua. Como hemos dicho, esto es falso. Nadie nunca va a buscar ser víctima de ningún tipo de violencia. Si una persona queda a solas en casa de alguien, asume el riesgo de ser agredida sexualmente. Como hemos dicho, el deseo sexual, el consentimiento real es específico. Entonces, yo puedo aceptar quedar en casa de alguien, pero lo que ocurra después no va de la mano, ¿de acuerdo? Entonces, falso también. No es una agresión sexual si ocurre después de tomar alcohol u otras drogas o medicamentos. Bueno, pues no tiene nada que ver, ¿no? Hemos dicho que da igual la ropa que llevemos, lo borracha que estemos, lo drogada que vayamos, da igual. Nunca la víctima tiene culpa porque nadie va buscando nada. A lo mejor si vas muy borracha es porque tu objetivo de la noche era estar muy borracha, o si vas muy drogado es porque tu objetivo de la noche era estar muy drogado. Desaconsejo totalmente estas dos cosas, ¿vale? Pero quiero decir, no justifican que nos agredan nunca, ¿de acuerdo? Las violaciones se evitarían si las mujeres no fueran por callejones oscuros o lugares de peligro. Hemos visto que tampoco tiene nada que ver. Y además ahora veremos que esto no es tan así, no es la norma general, ¿vale? Solo las mujeres jóvenes y bonitas o los hombres jóvenes y bonitos son violados. Hemos dicho con el prototipo de víctima. Únicamente existe violación si la víctima se resiste y defiende, si no está dando su consentimiento. Hemos explicado que esto no es verdad, ¿vale? Que nuestra mente tiene 3 maneras de enfrentarse, que una de ellas es el bloqueo, es como un estado de shock, de stand-by, ¿vale? Por lo tanto, no tiene nada que ver, sino que siempre las actividades sexuales deben ser deseadas. Una persona solo puede ser agredida sexualmente si la amenazan con un arma. Hemos visto que no, que también existe la intimidación, que no siempre tengo que estar con armas de por medio o con violencia física de por medio, sino que la intimidación en el 100% de los casos casi siempre media, ¿de acuerdo? Los agresores sexuales son personas enfermas mentalmente, poco deseables físicamente e inadaptados sociales. Esto suele crear más controversia, porque cuando surgen casos a lo mejor de un violador o algo, suelen sobrevolar comentarios, ¿no? De, es que es un enfermo. Bueno, es que entonces, a mí me chirría, ¿no? Porque pienso en las personas que de verdad pues, están enfermas mentalmente, tienen una enfermedad mental, y, es que no se merecen esa comparación, ¿no? Es que no tiene nada que ver. No, los agresores sexuales son hijos de la sociedad que estamos creando, son hijos de la hipersexualización,
son hijos de la cultura de la violación y ni están enfermas mentales ni tienen ningún tipo de problema. Simplemente se creen que por estar en ese escalón superior del que hemos hablado antes, pueden ejercer ese poder, esa sumisión, ¿vale?, hacia otra persona. Da igual cómo sean físicamente o que estén inadaptados o que sean los más populares de clase, no tiene nada que ver. Hemos visto que tampoco hay perfil como tal, ¿de acuerdo?, de un agresor. Sigo, si se dio un consentimiento previamente, no se puede cambiar de idea, totalmente falso, siempre, siempre, siempre el consentimiento real y el deseo es reversible. Y la mayoría de las agresiones sexuales son realizadas por desconocidos. Esto también es falso y vamos a ver el por qué. Y es por el mito de la violación, lo que comúnmente las personas que trabajamos con este tipo de temas llamamos así, mito de la violación. Y es porque cuando hablamos de violación, así en general, lo primero que se imagina la gente es lo siguiente. Es una calle oscura o un callejón, ¿vale?, a altas horas de la madrugada, pues las 3 de la madrugada, por ejemplo, las 4, y de repente me viene un desconocido encapuchado y me agrede y me viola. Y es que justo ha coincidido que es que ese día había decidido ponerme el vestido más escotado con la falda más corta. Y claro, como llevaba una ropa provocativa, pues me violan. De eso tienen mucha culpa también las películas, los cuentos, etcétera, ¿vale? Porque, bueno, los cuentos no, las películas más bien. Generalmente cuando escenifican violaciones lo suelen hacer así. Pero realmente esto no ocurre así. En el 86% de los casos, 86 es un porcentaje muy alto, de violaciones, ocurre de la siguiente manera. Suelen ser siempre en zonas conocidas, a primeras horas de la mañana, ¿de acuerdo? Sobre las 8 más o menos, es cuando es la hora más así, las 7, las 8 aproximadamente. Siempre suelen ser personas conocidas de la víctima, o sea, de su entorno cercano o semicercano, no suelen ser desconocidos. Y, por supuesto, igual indumentaria que lleve la víctima. Pongo un ejemplo que, aunque nos cueste mucho aceptar, es muy común, es de los más comunes que hay, ¿vale? Y es que sales de fiesta y vuelves a casa, vuelves cansadísima, qué sueño tengo, me quiero acostar ya, me da igual si vas borracha o drogada o no has bebido nada en toda la noche, ¿vale? Da igual. Y te acompaña a casa un amigo o tu pareja. Y ya que te ha acompañado, joder, pues ya que estamos en la puerta, dame un besito, que te ha acompañado hasta aquí, tía, va, no sé qué, y te abraza, y te toca, y te magrea. Y tú, con tu sueño y tu cansancio y tu todo, o tu nada, dices, pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Vale? Pues esto es lo más común. Hay que hablar de las violaciones con gente conocida o de las violaciones en pareja. Tú puedes tener una relación amorosa con una persona y si te está forzando a tener una relación sexual, te está violando. Te está violando porque tú no estás deseando esa acción, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre con esto? Que claro, si es una persona que yo quiero, si es mi amigo, el que cuando me está acompañando a casa me agrede, que ya os digo que es en un porcentaje muy, muy alto, por mucho que nos cueste aceptarlo, a mí me duele. Y me duele y además, debido a la cultura de la violación que hemos hablado anteriormente, me van a culpabilizar a mí o me van a llamar exagerada. Anda, ¿cómo te va a hacer fulanito eso? Anda, no digas eso, que seguro que ibas muy borracha y no te acuerdas bien. O seguro que tú también querías y ahora no te acuerdas. No me van a creer. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que yo voy a ser agredida y además no voy a decir nada, voy a guardar silencio. Porque me cuesta mucho aceptar que una persona que yo quiero, mi pareja o mi amigo, me está agrediendo. Es que cuesta mucho aceptarlo, ¿de acuerdo? Igual que nos ocurría con la violencia de género, que era como, es que cuesta muchísimo aceptar que una persona que tú quieres y que piensas que te quiere te está haciendo daño, aquí ocurre lo mismo. Cuesta mucho entenderlo. Entonces, viene el silencio y no decimos nada. Este silencio hay que romperlo totalmente, porque actualmente en España se denuncia una violación cada 5 horas. Una violación cada 5 horas es mucho, mucho. Y fijaros,
que si hay que dar ese paso de valentía para poder denunciar, brutal, si hay que romper con el silencio, hay que romper con la estigmatización, con la culpa, con la vergüenza. Fijaros que el gran paso que hay que dar, y aún así se denuncia una violación cada 5 horas, si todo el mundo se atreviera a denunciar, esto se dispararía. Y serían muchas más las violaciones que se estarían denunciando. ¿De acuerdo? Entonces, hay que hacer hincapié en que la violencia sexual hay que denunciarla, hay que darle voz, no es algo privado, no es algo que dé vergüenza, no debemos nunca culpabilizar a la víctima y lo que tenemos que hacer es darle esa seguridad siempre para que puedan denunciarlo. Hay además que tener en cuenta ciertos protocolos, ¿vale? Ojalá todo fuera idílico y sencillo, pero ya que hablo de violencia sexual, pues me gusta siempre hablar un poco de ello. En el caso de que estemos ante un caso de violencia sexual, y aquí ya me centro más como una agresión sexual o una violación en un momento específico, ¿vale? Siempre, 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 siempre animaré a denunciar, igual que con la violencia de género. Como os dije, no puedo decir que sea milagroso, pero siempre hay que denunciarlo para que tengamos conocimiento de esto, para que realmente tengamos los datos reales de todas las violencias que hay para poder abordarlos mejor. Entonces, siempre recomiendo denunciar, ¿de acuerdo? Como norma general, ahora veremos que hay un caso en específico que no es así. Como norma general, lo que se debe hacer es acudir a un centro sanitario, a un hospital, a un centro de salud, ¿vale? Donde puedan hacernos un parte de lesiones, donde nos puedan hacer un reconocimiento, que luego posteriormente vamos a acompañar con la denuncia, ¿vale? Posteriormente pues denunciamos. Y si nuestro estado físico no nos permite ir a comisaría, pues será la policía la que se persone en el centro sanitario en el que estemos. Esto es como norma general, salvo en Madrid capital, ¿vale? Madrid capital, fijaros el protocolo que tiene ante violencia sexual y me gustaría, o sea, me hubiera encantado estar en persona para debatirlo porque es para debatir. En Madrid capital, no comunidad, Madrid capital es la ciudad, lo primero que se debe hacer primero antes de ir al médico es ir a la UFAM. La UFAM son una serie de comisarías que son las unidades de familia y mujer, ¿vale? Y tienes que ir ahí solamente a la UFAM a denunciar. Hay varias dispersas por la ciudad, pero no son todas. Entonces, primero tienes que encontrar una UFAM. Posteriormente puedes ir a un centro médico, pero no vale cualquiera. Únicamente tiene el protocolo de violencia sexual el Hospital de La Paz. Entonces, ahora yo quiero que pensemos que tú eres una persona que ha recibido violencia sexual, que te han agredido o te han violado, y tú tienes la cabeza con un embrollo tremendo porque tienes la cultura de la violación por un lado que te está haciendo sentir culpable, que te está haciendo sentir asco, porque da mucho asco. La violencia sexual es una violencia muy, muy íntima. Nuestro cuerpo es lo más sagrado que tenemos. Que abusen de ello, de él, es tremendo, ¿no? Nos crea un estado de shock y de estrés postraumático muy grande. Bueno, pues con todo nuestro embrollo en la cabeza tenemos que pararnos a pensar, vale, voy a buscar una UFAM. Cuando lo primero que nos apetece probablemente sea, mira, voy al médico, qué asco, quiero que me hagan la prueba de ETS, por ejemplo, ¿no? Para que no me hayan pegado nada. No, pues vete primero a denunciar. Y luego ya te vas al médico. No, pero este médico no, vete a La Paz, porque a lo mejor tú te vas a otro y no te vale. Y claro, ¿quién sabe este protocolo? Las personas que trabajamos de ello y ahora posteriormente vosotras y vosotros. Pero por norma general, creo que no es un protocolo que se sepa en la ciudad de Madrid. ¿Qué ocurre? Que al final las personas víctimas de violencia sexual terminan mareadas y dicen, paso, no denuncio. O sea, no se está facilitando el poder denunciar este tipo de violencia, por lo menos en Madrid capital. En el resto sí, porque ya os digo que vas directamente primero al centro sanitario, te hacen el parte y todo guay. Jolín, Madrid capital, que se pongan las pilas, que cambien el protocolo de violencia sexual, ¿vale? Cuando hablábamos el otro día de violencia machista y hablábamos de violencia estructural, ¿no? Pues nos referimos a este tipo de cosas. Nos referimos a que hay piedras en el camino que nos zancadillean y que nos hacen más difícil. ¿No puedes hacer un protocolo que facilite a la víctima la denuncia? Que es lo que estamos animando siempre, a denunciar este tipo de actos.
Pues a esto nos referimos, a facilitar siempre a las víctimas que puedan confiar, que ya les digo que siempre los recomendamos que vayan a la policía a contar todo esto, ¿de acuerdo? Además, ya a nivel más técnico, yo recomiendo siempre que tras una agresión sexual, que no se laven las manos, que no se duchen y que no se cambien de ropa. Es muy difícil porque ya os digo que muchas veces lo primero que se sienten es como mucho asco, quiero quitarme esto, me siento sucia, etcétera. Pero es muy importante que no hagan nada de esto, sobre todo luego de cara a recabar pruebas, ¿vale? Para que nos puedan luego, digamos, respaldar la denuncia. Entonces es muy importante que si nos encontramos o si conocemos a alguien que se encuentra en este tipo de situación, le recomendemos esto, por favor, que ni se lave las manos, ni se duche, ni se cambie de ropa. Y también, muy importante, sobre todo de cara a denunciar, ayudar a ordenar los hechos. Porque, como ya he dicho, tras un episodio de violencia sexual, pues una agresión, una violación, nuestra cabeza no funciona, digamos, de la manera más lineal y más tranquila posible, como es lógico. Tenemos un shock muy grande, como hemos dicho, es una violencia muy privada hacia nuestro cuerpo. Entonces, es muy probable que debido a todo lo que llevemos encima, en la cabeza, podamos olvidar detalles o podamos cambiar los hechos, ¿no? Ahora digo que fue a las 3, pero posteriormente me acuerdo de que no, que fue a las 5 porque justo miré el reloj. Vale, esto es normal, es lo más normal del mundo. Lo que ocurre es que de cara a la denuncia es muy importante que los hechos se correspondan, porque si no, puede ser que nos echen para atrás la denuncia, porque digan, mira, es que no se corresponden las versiones, entonces se puede considerar que es que a lo mejor pues no está diciendo del todo la verdad, etcétera, ¿vale? Yo ya simplemente recomiendo esto a nivel personal, que se intenten ordenar los hechos. Ayudan mucho muchas veces los policías que toman la primera declaración, creo que muchas veces ayudan en este aspecto, ¿no? A tranquilizar, siempre pues, psicólogos, etcétera, para que esto se pueda ordenar de la mejor manera posible, para que la denuncia quede lo más fiel posible a cómo han ocurrido los hechos, para que posteriormente no nos la tiren, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, el puntito de ordenar hechos hace unos años no lo tenía puesto, y después de trabajar un poco con este asunto de violencia sexual, lo he añadido porque veo que hace falta, porque ya os digo que lo más normal del mundo es que tengamos un embrollo en la cabeza, que ahora nos acordemos de unas cosas y posteriormente nos acordemos de otras, pero eso no siempre nos ayuda, sino que nos pone zancadillas, ¿vale? ¿Por qué? Además, porque la violencia sexual, como he comentado, es la gran olvidada, ¿vale? Hablábamos en la otra formación de esa ley de violencia de género que protegía a las víctimas, que ponía una serie de ayudas específicas, porque era una violencia muy específica, ¿no? Vimos que era un delito muy específico y por lo tanto se creó esa ley para poder estudiarla, para poder enfrentarnos a ella. Dentro de esa ley encontramos una serie de medidas, como por ejemplo que los casos de violencia de género se juzgan en juzgados específicos de violencia sobre la mujer. ¿Por qué? Porque como es una violencia específica, se necesita una sensibilización específica, una formación específica en esta materia. Por lo tanto, se crean esos juzgados más especializados, ¿no? Juzgados de violencia sobre la mujer, donde se juzga la violencia de género. Además, también, aparte de ello, hay una serie de medidas, ¿no? De medidas cautelares, de protección, etc. Bueno, pues en el caso de la violencia sexual, pese a que prima mucho el sexo, es decir, que la víctima sea mujer o que el agresor sea hombre, ¿vale? Como ya hemos visto, en la gran mayoría de las ocasiones, las víctimas de violencia sexual, en este caso, son mujeres, prima mucho eso. Sin embargo, no entran dentro de la ley de violencia de género. Por lo tanto, no se juzgan en juzgados de violencia sobre la mujer, no tienen esas órdenes, esas medidas cautelares, no tienen esa protección, ¿vale? Entonces, es muy difícil. Nosotros tuvimos un caso en el que era un vecino el que acosaba a la víctima, pero como era violencia sexual, no era violencia de género,
no podían hacer nada, no se podía alejar, no se le podía poner una orden de alejamiento, era muy difícil, ¿no? Como que cuesta mucho más. Entonces, por eso hago también hincapié en la importancia que tiene la violencia sexual, lo importante que es conocerla, saber cómo es y saber que tiene mucho carácter, mucha importancia si la víctima es chica o chico, si el agresor es chica o chico, ¿vale? Fijaros que apenas he hablado de otra cosa que no sea que la víctima sea mujer, porque al final en las formaciones que nos compete es de lo que estamos hablando. Y fijaros también que muchas veces las víctimas pueden ser niñas o niños pequeños. ¿Por qué? Porque como ya hemos dicho, la violencia sexual no tiene tanto un carácter de placer sexual, sino de poder, de sumisión, ¿vale? Hacia el más débil, de control. Entonces, ¿quiénes son los más débiles? Pues si ellos tienen el escalón de arriba, son el escalón de abajo, que en este caso es el sexo de mujer, que somos nosotras, por eso somos mayoritariamente las víctimas de violencia sexual, y por eso también hay muchos niños y niñas que también son víctimas de violencia sexual, ¿vale? Porque no es tanto de placer, sino de poder, de sumisión, de control, etc. Al igual que el otro día, os doy las gracias. Como os comenté, bueno, pues colaboro con una asociación sin ánimo de lucro, que estas son nuestras redes sociales. Para cualquier tipo de duda, de asesoramiento, de información o lo que sea, os dejo por aquí las redes para poder escribirme y ya está. Si cualquier tipo de pregunta o algo que queréis hacer ahora, encantada. Y si no, pues nada, un placer, de verdad, a todas las personas que nos podáis ver, que nos estéis viendo y a las personas que han hecho posible estas formaciones, que creo que son muy necesarias y que agradezco que las hayan hecho. Voy a dejar de compartir y lo tenemos. Vale. ¿Sí? Vale, pues violencia sexual hemos acabado. No sé si hay dudas o preguntas. Si Seguro quieres, que, Raquel, ¿me oyes? Sí, te escucho. Pues, como siempre, realmente encantado, ¿no? de que hayas estado con nosotros nuevamente. Muy esclarecedor. Se nota que es tu tema y el tema que dominas profundamente porque transmites maravillosamente. Estoy seguro realmente que pueden surgir dudas, pero muchas veces, hoy fíjate, no quiero intervenir demasiado porque muchas veces es oscurecerlo claro. Y yo creo que lo has hecho, ha sido absolutamente diáfano, ¿no? Perfectamente explicado. Lo único, darte 1000 veces las gracias. Magnífica ponencia, como de costumbre. Y que sigas por mucho tiempo colaborando con nosotros, ¿vale? Muchísimas gracias. En un principio, ahora vamos a estar hasta la próxima ponencia, que es de 12 a 1. Vamos a estar un ratito en desconexión, ¿vale? Y, señora Bar, y luego a las 12, pues, vendrá la próxima ponencia. Muchísimas gracias, ¿vale? Y suerte, ¿vale? A vosotros, muchas gracias. Gracias.